tratar de ser corto, pero si ustedes ven el texto, el versículo 9, es una pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y pregunto, ¿hay alguno de ustedes que ha tenido la curiosidad de preguntarle al texto por qué el joven debería de limpiar su camino? Levante la mano si hay alguno entre nosotros que le ha hecho una pregunta al texto como se le he hecho yo. Porque el texto dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pero yo le hago una pregunta al texto: ¿por qué debería el joven limpiar su camino? Eso me indica a mí de que tal vez a lo mejor el camino del joven no es un camino muy bueno. Así que, meditando mucho en esto, pensando mucho en esto, escribiendo mucho, porque me gusta escribir, meditar en la palabra de Dios, surgieron 4 enseñanzas. 4 enseñanzas de las cuales la primera que veremos hoy le he titulado joven o juventud, que es lo mismo. Voy a estar usando la palabra joven o juventud para definir lo mismo. Así que cada vez que usted escuche joven o juventud es lo mismo. La segunda enseñanza, que si Dios permite, el próximo lunes la daré, será el camino de la juventud. La tercera enseñanza que voy a dar es ¿por qué debería el joven limpiar su camino? La cuarta enseñanza es la que vamos a ver en este último texto, que es el texto principal: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y aunque el texto nos da la respuesta con guardar tu palabra, la palabra guardar tiene 2 definiciones, que esas 2 definiciones las voy a ampliar un poco más y vamos a estudiar un poco más a fondo ese Salmo 119, versículo 9. Así que la primera enseñanza, ¿están listos? ¿Están listos? Así que acompáñenme ahí donde voy a tomar como referencia, en Tito capítulo 2, versículo 6. Voy a tomar como referencia este versículo, pero lo voy a explicar un poquito más adelante. Si dice la palabra de Dios, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Más adelante voy a explicar un poco este texto, pero permítame darles una definición en los tiempos hebreos, en los tiempos griegos y en nuestros tiempos de lo que era la juventud de aquellos tiempos. Solamente voy a tomarme un poco de tiempo para explicar esto de qué era ser un joven en los tiempos hebreos, qué era ser un joven en los tiempos griegos y qué es ser un joven en nuestros tiempos. Porque usted se considera joven, de hecho es joven, ¿verdad? Así que para usted también es la palabra de Dios. Y es bien interesante porque la palabra joven o juventud en el diccionario significa que es un periodo de una vida humana que pasa inmediatamente a la madurez. Si usamos esta definición, podemos dar a entender de que la edad no es tan necesaria, porque dice que la juventud es ese periodo de la vida humana que pasa inmediatamente a la madurez. ¿Sí notan? Un joven puede ser maduro o puede pasar a la juventud, un niño puede pasar a la juventud según la madurez. Eso es lo que lo dice el diccionario. Ahora, en hebreo es muy interesante, porque la palabra en hebreo se repite, en el Antiguo Testamento se repite 235 veces la palabra joven, que significa niño, niña, joven, juventud. Es la misma palabra cuando se habla de joven, que se repite 235 veces. Y es interesante porque según la cultura hebrea, los niños son de 6 a 9 años. Aquí no hay ni un niño, ¿verdad?, que sea de 9 años. Por lo tanto, usted no es un niño. Pero los jóvenes, según ellos, no le llaman joven, sino le llaman un nuevo adulto. Y esa edad es para las niñas de 12 años y para los niños de 13 años. Es decir, ¿quiénes tienen 12 años acá? Usted tiene 12 años. Si ella estuviera en los tiempos hebreos o en la cultura de Israel, ella ya no sería una niña, tampoco sería una joven, sería una nueva adulta. ¿Quién tiene 13 años acá? Bueno, no hay ni uno que tenga 13 años acá, pero un joven, según en Israel judío, que tiene 13 años, ya no es joven, sino es una nueva adulta. ¿Qué significa esto? Significa de que desde el momento que la niña cumple 12 años y el niño cumple 13 años, ellos pasan a ser unos nuevos adultos con nuevas reglas, con nuevas normas y aplican todos los mandamientos de Dios. Están obligados a cumplir todos los mandamientos de Dios, todas las responsabilidades que un adulto en nuestra cultura, ¿verdad?, tendría que hacer. Así que imagínense ese peso para una niña de 12 años y ese peso para un niño de 13 años que tienen que cumplir con las reglas, con las normas y con los mandamientos de Dios. Prácticamente entonces no tienen una juventud. En el griego la palabra es neos, que significa joven, jovencita, mujeres,
mujeres jóvenes. Y la juventud de los tiempos de Roma es completamente diferente a los tiempos de los hebreos y a nuestros tiempos. Ellos dividían la vida humana en tres fases. Y esto solamente es una pequeña introducción. Pero en los tiempos romanos ellos dividían la vida humana, toda la vida humana, en tres fases: la niñez, la adolescencia y la juventud adulta. Qué interesante, ¿no? La niñez, la adolescencia y la juventud adulta. Y miren, para los griegos la niñez era de 1 año a 12 años, la niñez. Los adolescentes de 12 años a 30 años. Y la juventud adulta de los 30 años hasta la vejez. Así que en ambas culturas era muy diferente la juventud o los jóvenes a nuestros tiempos. En nuestros tiempos, según los estudios, la juventud es de 14 a 26 años. Pero miren, hermanos, me llamó mucho la atención y me dio tristeza en mi corazón, sinceramente, porque la misma estadística que dice que la juventud de nuestros tiempos es de 14 a 26 años, califica a esta juventud como perezosa, poco preparada y sin aspiraciones. Esta juventud, esta estadística, espero que ustedes no estén acá en esta estadística, pero según los estudios del 2023, los jóvenes de nuestros tiempos son perezosos, pocos preparados y sin aspiraciones. Y yo me hacía la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué califican a estos jóvenes? Y he llegado a la conclusión que el mundo en el cual nosotros vivimos nos ha vendido un mundo de apariencias, un mundo lleno de falacia, un mundo lleno de mentiras, de engaños, donde todo el mundo quiere ser influencer, donde todo el mundo mira el placer, los deseos, los engaños de este mundo y lo mira normal. Un mundo lleno de leyes en las cuales ellos mismos se han puesto. Ya no les interesa cumplir las leyes morales de Dios, no les interesa las cosas religiosas, entre comillas, no les interesa nada de Dios. Y es por eso que nosotros vivimos en una cultura donde a los jóvenes se les califica como perezosos, sin aspiraciones, unos jóvenes que están divagando en sus pensamientos, que van en contra de lo establecido de Dios, y un mundo lleno de apariencias, de mentiras y engaños, un mundo donde la lujuria, la pornografía y toda esa inmoralidad sexual es normal ante los ojos de los jóvenes. Porque pregunto, y contéstese en su corazón y sea honesto delante de Dios, cuando usted está viendo una serie en Netflix, cuando usted está viendo una movie y aparecen escenas que no son morales ante los ojos de Dios, son inmorales, usted no cambia esa serie. Usted no pasa o deja de ver esa serie. La mayoría están llenándonos de esa doctrina, de la inmoralidad sexual, y por eso que los jóvenes están cada día perdidos, lastimosamente. Ahora, si nosotros decimos ser una generación diferente, si nosotros decimos ser una generación de Dios, que amamos a Dios, que seguimos los caminos de Dios, que queremos hacer la voluntad de Dios, que somos unos jóvenes diferentes a estos jóvenes a los cuales yo les he dicho, entonces tenemos una tarea muy difícil que hacer, pero imposible, si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo. Así que, jóvenes, tenemos una tarea muy difícil que hacer, pero que se hace fácil con la ayuda de Dios. Y es interesante porque yo he dicho las diferentes culturas, en el griego, en hebreo y en nuestras culturas, y si usted dice ser un joven diferente, un joven que ha nacido de nuevo, una persona que verdaderamente profesa fe, que es diferente a los otros jóvenes, entonces usted es luminario. Pablo dice en Filipenses, si quiere alguien que por favor me lo lea, en Filipenses capítulo 2, versículo 15, que nosotros somos luminares en medio de una generación perversa y maligna. Así que por favor que alguien me lo lea, Filipenses capítulo 2, versículo 15. Jóvenes, ¿saben qué significa eso? Lo que Pablo está diciendo en la carta a los Filipenses, que nosotros somos luminares en medio de una generación perversa y maligna. ¿Saben qué significa luminares? ¿Hay alguien que ha visto los cielos por la noche? De esa misma forma, Dios mira desde su trono, mira hasta aquí, a este mundo, un mundo oscuro, lleno de tinieblas. Pero ¿saben a quiénes Dios mira? Aquellos que tienen la luz de Cristo. Los mira como luminares, los mira como luces en medio de tinieblas. Esos somos nosotros. Esos somos los jóvenes que tenemos que hacer la diferencia.
Así es como Dios mira a aquellos que verdaderamente han creído en el Señor Jesucristo. Los mira como luces en medio de oscuridad, en medio de tinieblas, en medio de jóvenes que están detrás de sus placeres, de las corrientes de este mundo. Así que esto es interesante. Si decimos ser unos jóvenes diferentes, unos jóvenes llenos de amor, llenos del Espíritu Santo, entonces tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que mostrar, no solamente de apariencias, sino que mostrar que Dios nos ve sinceramente como luces, como luminares, como una luz en medio de tinieblas. Así que vamos a empezar ahora, sí, la enseñanza. Esa era una pequeña introducción. En Tito capítulo 2, versículo 6, Pablo le dice a Tito que escriba, que aconseje, y hay tres cosas que en este texto que yo quiero traerles a su mente. Primero, Pablo le dice a Tito que le hable a quienes. Lea nuevamente el texto conmigo. Tito capítulo 2, versículo 6, perdón. En primer lugar, Pablo le dice a Tito, ¿verdad? Que le hable a quienes, a los jóvenes. Luego le dice que los exhorte. Y luego le dice que no solamente le hable a los jóvenes, que no solamente los exhorte a los jóvenes, sino que les diga a que sean prudentes. Ahora, voy a tratar de explicar un poquito eso, pero me voy a detener un poco más en lo último. En pocas palabras, si notan que Pablo le dice a Tito, Tito era otro joven, un colaborador, un ayudador, digamos, de Pablo, y Pablo le dice que le escriba a los jóvenes. No le está hablando a los jóvenes cualquiera, no le está hablando a aquellos jóvenes que se han crecido sin el temor de Dios, no les está hablando a aquellos jóvenes que están divagando en sus pensamientos y en sus placeres. Les está hablando, Pablo le dice, escríbele a los jóvenes de la iglesia, de su iglesia. No son cualquier jóvenes, son jóvenes que han profesado ser cristianos. Son estos jóvenes que estaban en la iglesia de Tito. Si Tito estuviera acá, pues Tito les exhortaría a ustedes, pero como Tito no está, estoy yo a través del Espíritu Santo exhortándole a ustedes por medio de la palabra de Dios. Eso es así. Pablo le está diciendo a Tito, hay tres cosas que yo quiero que tú hagas énfasis. Primero, que le hable a los jóvenes de la iglesia, que los exhortes y que sean a ser prudentes. Y Pablo no solamente le dice a Tito que escriba a esos jóvenes que se crecieron en los caminos de Dios, sino a aquellos que son añadidos a los caminos de Dios, así como yo fui, así como tal vez ustedes fueron, así como no sé cuántos se han crecido en los caminos del Señor, pero yo no me crecí en los caminos de Dios, yo vine a los caminos de Dios por la misericordia de Dios, así que yo también fui añadido a los caminos de Dios. Pero Pablo le dice que los exhorte, y ese es un deber de nosotros, los hermanos mayores, ese es un deber de los líderes, ese es un deber del hermano Tobar, ese es un deber mío, es un deber que tenemos que exhortar, y la palabra exhortar es advertirles, avisarles. ¿Y avisarles de qué? Avisarles de que hay mentira y engaño, que hay seducción, que hay tantas cosas que el mundo les está ofreciendo para arrastrarlos, para hacerlos uno de ellos, pero nosotros no somos de ellos. Aunque estamos en este mundo, no somos de ellos, somos de Cristo. Amén. ¿Y por qué le dice Pablo que escriba a los jóvenes? Porque los jóvenes de aquellos tiempos no son diferentes a nuestros tiempos, a nuestros jóvenes de nuestros tiempos. Ellos también tenían luchas como ustedes lo tienen. Ellos tenían pecado, ellos luchaban con la carne, ellos estaban inclinados a hacer todas las cosas diferentes y establecidas de Dios. Así que yo tengo el derecho, la autoridad y el amor para exhortarles a cada uno de ustedes, para decirles que no solamente Pablo quiere, sino Tito, sino también yo, también hermano Tobar, que no cometan los mismos errores que nosotros por los golpes de la vida, porque no quisimos escuchar consejos de nuestros padres, porque no quisimos escuchar consejos de la palabra de Dios. Lamentablemente nos sucedieron muchas cosas. Así que Dios creó jóvenes que les está hablando a tiempo. Y ustedes tienen que tomar decisiones en la vida. Ser jóvenes prudentes o jóvenes imprudentes. Y la palabra prudente aquí tiene varios significados, pero la palabra prudente significa alguien que tiene dominio propio, alguien que tiene una mente sobria, alguien que tiene buen juicio
Y por último, alguien que sabe vivir sabiamente. Pero me voy a enfocar un poquito más en la última palabra, porque la última palabra se centra más en todo. Espero no confundirlos, yo sé que es un poquito de mucha información, pero la palabra prudente, por lo menos entienda esto, la palabra prudente tiene varios significados, pero estos 4 significados completan la palabra. Es decir, un joven prudente tiene dominio propio, un joven prudente tiene una mente sobria, un joven prudente tiene buen juicio, es decir, se conduce bien. Y por último, un joven prudente sabe vivir sabiamente en un mundo oscuro como el que vivimos hoy en día. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Así que Pablo le dice, primeramente a Tito, adviértele a los jóvenes de la iglesia, exhórtales a que sean prudentes. En pocas palabras le está diciendo, adviértele a los jóvenes de tu iglesia a que tengan dominio propio. Yo creo que ahí vi el texto de Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7, si no me equivoco, donde dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y ahí está la palabra, dominio propio. Y esa es la palabra que se traduce como también prudente. Un joven que no tiene a Dios es un joven que no tiene dominio propio, que es guiado, que es arrastrado por la ramera de este mundo. Y ya voy a explicar esto. Por la ramera de este mundo, por las corrientes de este mundo, porque el mundo se presenta como una ramera, como una prostituta, donde se muestra su belleza, su amor, y habla de una manera diferente para que arrastrar a los jóvenes que no son prudentes. Pablo también le dice a Tito que exhorte a los jóvenes a que tengan una mente sobria. Y ahí mismo, si alguien me lo puede leer en Tito capítulo 2, versículo 11 y 12, ahí está la palabra que se cumple como prudente. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Exactamente, las últimas palabras de ese versículo 12 completan toda la frase de lo que es ser prudente. Él está diciendo, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Así que no solamente tenemos que tener dominio propio si somos prudentes, sino que también tenemos que tener una mente sobria, ¿verdad? Vivir justamente y también tener un buen juicio, es decir, una buena conducta. Lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12, alguien que me lo puede leer rápidamente. La palabra conducta ahí en unas traducciones diferentes o nuevas dice que tengan buen juicio. Así que más o menos, quiero adelantarme hermanos, pero más o menos hemos visto de que el ser prudente, Pablo le dice a Tito y les está advirtiendo a los jóvenes a que sean prudentes, a que tengan dominio propio, a que tengan una mente sobria y que tengan una buena conducta. ¿Dónde? En este mundo, ¿verdad? Pero quiero resumir todo en el último significado de lo que es ser prudente, es vivir sabiamente, porque la prudencia se resume en vivir sabiamente en este mundo. Porque dije, ¿verdad?, que el ser prudente significa dominio propio, por lo menos aprendas eso. Ser prudente significa dominio propio, tener una mente sobria y un buen juicio, y por último, vivir sabiamente en este mundo. Así que tenemos que vivir sabiamente en un mundo caído. Y yo quiero que ustedes entiendan esto, que todo lo que la televisión les vende, que todo lo que las redes sociales les vende es contrario, la mayoría de veces contrario a lo que Dios ha establecido. Si queremos vivir sabiamente, tenemos que vivir bajo la palabra de Dios, bajo el régimen de Dios, bajo el gobierno de Dios, lo que Dios dicta en su palabra. Y Dios nos está advirtiendo a los jóvenes a que seamos prudentes en un mundo malo. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 7, no lo vamos a leer, o no lo voy a explicar tanto, pero Proverbios 7 representa al mundo como una ramera. ¿Alguien sabe qué es una ramera? Es una prostituta. ¿Alguien sabe qué es una prostituta, verdad? No voy a entrar en detalles, pero para que entiendan, este es un lenguaje para presentar cómo el mundo es. Por ejemplo, si usted estudia la Biblia desde todo el tiempo, en los tiempos de Abraham, la ramera era Sodoma. En los tiempos de Moisés, la ramera era Egipto. En los tiempos de Daniel, la ramera era Babilonia. En los tiempos de Jonás, la ramera era Nínive. En los tiempos de Cristo, la ramera era Roma, el imperio romano. Y en Apocalipsis, capítulo 17, si no me equivoco, en el versículo 15, si alguien me lo puede leer, la ramera se presenta como una mujer
se presenta como pueblos, como muchedumbres, como nación y como lenguas. Es decir, todo el mundo. ¿Sí notan, jóvenes? La ramera es presentada como el mundo. Porque la ramera lo que hace es que seduce al joven imprudente, al joven insensato, aquel joven que no vive sabiamente, aquel joven que no tiene dominio propio. Entonces, ¿qué hace esta ramera? En pocas palabras, ¿qué es lo que hace el mundo? Atrae con la seducción a los jóvenes que no son prudentes, que no están viviendo sabiamente en este mundo. Ahora bien, en el capítulo 7, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 7 dice varias cualidades de lo que es esta ramera que representa nuevamente el mundo. Pero si nosotros somos jóvenes de entendimiento, nos vamos a acordar en cualquier momento que esta ramera se nos presente. Escuche bien lo que le estoy diciendo, porque la ramera se les va a presentar a usted en cualquier momento. Ya dije que la ramera, ¿verdad?, es el mundo. Es decir, en cualquier momento usted va a ser seducido. En cualquier momento la ramera se le va a presentar como un amigo. Como un amigo que le va a presentar a usted otro amigo. Y ese otro amigo le va a decir que usted pruebe por primera vez el alcohol. Lo va a querer seducir para que usted pruebe algo que usted nunca ha probado. Le va a dar curiosidad de probar eso. La ramera se va a presentar como una hermosa mujer para los jóvenes. O como un joven atractivo para ustedes. La ramera se va a presentar de varias formas. Tendrá su belleza, tendrá su manera de hablar, su manera de presentarse. Pero si usted es un joven prudente, que tiene dominio propio, que tiene buen juicio, que sabe vivir sabiamente en este mundo, usted entonces se va a acordar que Dios dice en su palabra que Él es la salvación, que en Él hay fruto de manantial de vida. Se va a acordar que Él dijo que Él es la luz y en su luz veremos la luz. Usted se va a acordar de muchos versículos cuando Jesús también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: si ustedes tienen hambre, coman de mí. Tienen sed, beban de mí. Sáciense, porque haciendo eso van a vivir. Si ustedes son unos jóvenes prudentes y se recuerdan de todas estas cosas, entonces le van a decir que no a esa ramera. Van a huir de ella. Así que, pero lastimosamente, siempre hay jóvenes prudentes y jóvenes imprudentes, ¿verdad? Pero mire lo que hace Proverbios capítulo 7, versículo 6. Esta ramera está en la ventana y de repente la presa cae en su trampa. Versículo 6. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de ¿qué? Falto de entendimiento. Algunas versiones dicen imprudente, otras versiones dicen tonto, otras versiones dicen que no tiene entendimiento alguno. Otras versiones dicen que le faltaba sentido común. En pocas palabras, era un joven que era imprudente. Si no tan jóvenes, si ustedes vuelven a leer, dice que esta ramera estaba en su casa y desde la ventana estaba viendo entre los jóvenes quién era ese joven con falta de entendimiento. Y mire lo que sigue diciendo: el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Pregunto, dice que esta ramera vio por la ventana y vio entre todos los jóvenes a un joven imprudente que se paseaba por la noche. Pregunto, ¿un joven sabio, un joven prudente andará divagando en las noches en este mundo malo? ¿Andará por las noches sin el permiso de sus padres? ¿Sí notan de dónde empieza la rebeldía? ¿Sí notan de dónde empieza la desobediencia? Primero empieza la desobediencia de los padres, porque este joven no tenía que estar en la calle. Este joven tenía que estar en su hogar, porque era un joven. Pero dice que entre todos esos jóvenes, esta ramera vio, y mire lo que sucede. Versículo 10. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Rápido. Aquí en el versículo 10 nos da por lo menos una cualidad de alguien. Volvamos a leer el versículo 10. Dice, esta ramera, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. ¿Cuál es la cualidad que Satanás tiene también?
Astuto, exacto. Y miren qué interesante. Esta ramera, que repito, representa al mundo, sus falacias, sus encantos, sus placeres, tiene algo en común con Satanás. Es astuta. Esta ramera es astuta. ¿Y se recuerdan? En Génesis capítulo 3 dice que la serpiente que engañó a Eva era más astuta que todos los animales. Porque la ramera, el mundo, es astuto. Porque Juan dice que todo el mundo yace bajo el enemigo. Es decir, todo el mundo, excepto los que somos hijos de Dios, no vivimos engañados bajo el mundo y sus placeres, sino que seguimos a Dios y a Cristo por medio de su Espíritu Santo. Pero esta prostituta que se presentó tiene una astucia en su corazón, y como también lo tiene el sistema de este mundo, son astutos para engañarnos, son astutos para seducirnos. Todas, miren, es que tiempo me hace falta, pero todas estas series que salen en Netflix, ninguna le va a edificar a usted, ni una, y usted lo sabe. Pero todavía seguimos llenándonos con esos placeres. Tarde o temprano van a caer. ¿Saben qué despierta eso? Despierta lascivia, despierta pasiones que usted no va a poder controlar, pasiones que despiertan en usted sentidos sexuales que usted no va a poder. Después lo va a llevar a que vean cosas ilícitas, y después de hacer eso va a cometer el acto, ya sea con otra persona o usted mismo, y usted sabe de lo que le estoy hablando, porque son astutos. Versículo 11, miren cómo es ella: alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Una vez está en la calle, otra vez en las plazas, acechando por todas las esquinas. Y cuando mira al joven imprudente, leamos el versículo 13, cuando mira a este joven tonto, necio, que no vive bajo los regímenes de Dios, versículo 13, se asió de él, es decir, lo abrazó y le besó con semblante descarado, le dijo, es decir, con una cara de inocente, con una cara bella, le dice, con hipocresía, descaradamente le dice a este joven imprudente, versículo 14, en adelante: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscándote diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. ¿Y saben qué es lo lastimoso de todo esto? Que muchos de los jóvenes, incluyendo dentro de la iglesia, han sido arrastrados, han sido seducidos por esta ramera. Han probado, le han dicho sí a un amigo que no es prudente, a un amigo que conocieron en sus escuelas, le han dicho que sí a esos jóvenes que no son sabios, que no están viviendo bajo la voluntad de Dios, y le han dicho que sí. ¿Y qué pasa después que le dicen que sí? Empieza la rebeldía, empieza la ramera a seducirlos. Y no solamente a seducirlos, porque cuando empiezan a seducirse, ya están cayendo en sus redes, ¿verdad? Están cayendo en sus brazos, como dice aquí, dice que lo abrazó y le besó, y con descaro le dijo: por ti he estado buscando. Tú eres la persona indicada. Tú eres quien, si tú verdaderamente me amas, dame la prueba de amor. ¿No han escuchado ustedes eso todavía? Si verdaderamente me amas, él dice que tiene novia. Usted dice que tiene novia, ¿verdad? Si la novia le dijera, o usted le dice a la novia: muéstrame que verdaderamente me amas, y eso lo lleva a que tengan relaciones sexuales, entonces eso no es de Dios. Lo está seduciendo, o usted viceversa está atrayendo a esta joven. Y miren el versículo 21, hasta que lo rinde. Miren, no solamente lo sedució, ¿verdad? Permítame. Miren todo lo que ha sucedido antes que este joven se rindiera bajo sus pies. Primero, andaba por las calles de noche. Segundo, iba detrás de ella cuando ella le empezó a hablar con su rostro bello. Después dice que lo abrazó y con sus palabras hermosas le dijo: por ti he estado esperando, tú eres a quien yo he andado buscando. Y por último, versículo 21, lo rindió con la suavidad de muchas palabras, le obligó con la
salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella. Como va el buey al desgolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es en contra de su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Este joven imprudente es atraído, es seducido hasta rendirse a sus pies, listo como el buey que no sabe que lo llevan para el matadero, o como la ave que se enreda en la red y no sabe que el que está cazando está listo para lanzarle la flecha en su corazón y traspasar su corazón. No sabe que este joven imprudente en las manos de esta ramera ya es una presa. Muchos de los jóvenes, lastimosamente, y lo digo con lástima en mi corazón, muchos de los jóvenes han sido seducidos por esta ramera, por Babilonia, por la gran ramera, por el sistema de este mundo, cómo opera. Tal vez usted va a escuchar esto y le parece aburrido, pero un día se va a recordar si usted cae en el pecado. Si usted no presta atención y no es prudente a la hora de poner en práctica las palabras, un día se recordará de lo que le estoy diciendo. Así que este joven, lastimosamente, fue atraído, seducido, hasta que se rindió ante esta ramera, cayó en sus brazos como cae el agua en la red, como cae el ave en la red, y ya es una presa muerta. Ya termino con esto. Ahora, estos consejos, terminando el capítulo 7, son para las personas prudentes, para los jóvenes prudentes. Versículo 24 en adelante lo voy a leer en otra versión para que se pueda entender. Mire lo que dice el versículo 24. Así pues, hijo mío, escúchame, presta atención a mis palabras. Pregunto, jóvenes, o hermano Tobar, ¿cuántas veces sus padres o alguien le dijo, hijo mío, presta atención a mis palabras? ¿Saben, jóvenes? Cuando yo leí este versículo, se conmovió mi corazón porque muchas veces mis padres me dijeron a mí, escucha mis palabras, y los consejos. ¿Y saben qué decía yo? No. Y me iba con mis amigos, me iba a tomar, me iba a fumar, me iba a hacer todas las cosas que este mundo, la ramera, me estaba seduciendo. Pero gracias a Dios y a las oraciones de mi madre, no caí rendido como muerto ante los pies de esta ramera, sino caí como muerto ante los pies de Cristo, por su gracia. Así que estos consejos no los tomen en vano. Estos consejos son para ustedes, jóvenes. Miren lo que dice entonces los consejos de Salomón, versículo 25. No desvíes hacia esa mujer tus pensamientos. Lo estoy leyendo en otra versión, ¿verdad? No desvíes hacia esa mujer tus pensamientos. No te pierdas por ir detrás de ella, porque a muchos ha herido de muerte. Sus víctimas son numerosas. Tomar el camino de su casa es tomar camino de la muerte. Así que, jóvenes, esto ha sido la primera enseñanza. La segunda enseñanza que vamos a ver, si ustedes me lo permiten y Dios me lo permite, será el camino de la juventud. Y en el camino de la juventud voy a tomar Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, donde Salomón da 3 consejos y el último una exhortación.